Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios quita la afrenta. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas capítulo 1, versículos 23 al 25. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ese quitar la afrenta era el sentirse una mujer que no podía tener hijos. Igual su esposo, porque eso era como una afrenta, como una maldición. Y ahora Elizabeth está feliz porque se ha dado cuenta que el Señor cumplió, que el Señor respondió. Y ahora ella, en el lugar donde estaba, se menciona que ella estaba en las montañas, vivía allá en un lugarcito de las montañas. Y tanto es que cuando fue visitada por María, dice que María subió la montaña. Eso se registra en Lucas 1:39, cuando dice: en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judea a visitar a Elizabeth. Y es muy interesante también porque en el libro de Primera de Crónicas 6, 57 al 59 se habla de esas ciudades que posiblemente quedaban en la montaña, y era Alón y Hebrón, que eran las aldeas de la montaña. Era donde vivía la gente más pobre, y así se menciona en la Escritura. Ellos eran pobres, ellos no eran ricos. Pero lo interesante de todo esto es que aún en su crisis de estar orándole al Señor, en su pobreza, ahora están felices. El Señor ha respondido y esa afrenta se le ha quitado. Era tanta la afrenta de una mujer, o sea, el dolor, que se mencionan estas palabras en Génesis 31, cuando Raquel no podía tener hijos. Dice que no le daba hijos a Jacob y tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Fíjese ese dolor de una mujer. Sentir como que Dios no estaba con ella. Pero ahora ella, los meses que estuvo escondidita, dice: no quiero tener que la gente esté observando. Quiero darles el gozo de mostrarles ahora el fruto del vientre, el hijo. Y ella, al cumplir su tiempo, ahora sí va feliz a mostrar su hijito, Juan Bautista, el pionero de la obra que preparó el camino para el Señor. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Que nosotros hoy también somos como líderes todos para guiar a otros a Jesús. Porque Jesús es el mensaje que trae la palabra para mostrarnos a nosotros los pecadores que en Él hay salvación. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.